Shalom, amados hermanos, bendiciones para todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por este tiempo hermoso que nos permite estudiar su palabra y conocer un poco más de toda una historia hermosa que está eh, inmersa en un plan que ya es conocido para la mayoría de nosotros, pero que siempre es importante ahondar un poco más en todas esas cosas que escribieron una historia y que para nosotros es parte importante de nuestra identidad, porque conocer el pasado es dar herramientas para tomar decisiones en el presente y poder tener la certeza de un futuro de acuerdo a lo que el Señor nos determina en su palabra. Te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos das. Tiempo propicio para buscarte, para abrazarte, para tener en cuenta todas y cada una de estas cosas que más que formar parte de una historia, es parte de nuestra vida como hijos tuyos, Señor. Queremos, Padre, que tú nos sigas guiando y que en particular seas el que dirija esta enseñanza. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Josué. Amén y amén. Bueno, hoy continuamos con la serie Revelando las Escrituras en lo que se refiere a libros y personajes bíblicos, con lo cual ya hemos estudiado 8 partes, hemos hecho 8 entregas de esta serie y hoy toca la segunda parte del Sefer Divrei Hayamim, segunda de Crónicas, como es popularmente conocido. Y como le hemos dicho en anteriores oportunidades, hemos dividido esta sección de libros y personajes bíblicos en 2 partes. Esta primera parte, que es la que estamos estudiando, correspondiente a el Tanaj, o lo que se conoce como el Antiguo Testamento, comprende 18 libros, de los cuales ya hemos estudiado con el que vamos a estar enseñando hoy 9 libros, por lo cual estamos prácticamente en la mitad de esta primera parte. Y damos muchísimas gracias al Padre porque sin su ayuda no es posible hacer estos estudios, que a pesar de que no son tan profundos, porque como lo hemos dicho antes, es una especie de resumen de cada uno de los libros, no deja de tener en ese contexto general todos los elementos importantes para poder hilvanar, para poder relacionar toda una historia que va más allá de nuestros tiempos, porque nuestras edades son muy cortas para poder abarcar dentro de ese punto de vista toda una historia que es mucho más amplia, mucho más hermosa, mucho más profunda. Entonces hoy, como les había dicho, vamos a estudiar esta segunda parte del libro Divrei Hayamim, que en lo sucesivo lo vamos a llamar así, y tenga entendido que me estoy refiriendo al libro de Crónicas, para que estemos pues en relación con eso. Es importante recordar que esta palabra Crónicas, que es donde tiene el título en las versiones o en casi todas las versiones que tenemos, viene del significado de la propia palabra crónicas, que es recopilación de hechos históricos narrados en un orden cronológico. Y de ese punto de vista, lo que tenemos en este libro, porque en realidad fue uno solo, de Divrei Hayamim, es precisamente eso, es una recopilación, es un relato hecho en orden cronológico de sucesos que hemos ido comprendiendo, narrando, estudiando uno tras otro. De allí el título en el original en hebreo es Divrei Hayamim, que traduce hechos de los tiempos, que precisamente es la traducción del vocablo o de la palabra crónicas.
Y como les había dicho, esto corresponde a una recopilación de todo lo sucedido antes de la narración de estos eventos. Como hito histórico, estamos viendo lo que se refiere a la cautividad babilónica, qué fue lo que pasó detrás en términos de tiempo, en términos de cronología, detrás de este suceso que marcó, sigue marcando el tiempo como en lo sucesivo de los tiempos de todos los que son las edades o las genealogías, y que tenemos mucho que aprender de eso. Entonces, en esa recopilación, el tiempo se dispara hacia el principio, desde Bereshit, como lo habíamos dicho en la anterior entrega, con todo lo que es el relato o la mención de todas las genealogías, desde el mismísimo Adán hasta todo lo que se refiere al libro de Melahim o de Reyes. En todo ese segmento hay una recopilación. Y en este libro de Divrei Hayamim se da prominencia especial a los reinos, incluyendo, y eso tiene mucho sentido, o en la vanguardia está el reino de David, seguido por su hijo, el rey Shlomo, y todos los reyes posteriores a esos dos reinos que fueron muy emblemáticos. Y en este caso precisamente, o particularmente, en segunda de Divrei Hayamim, se va a hacer hincapié a los reyes de Yehudá, con unas características un poco diferentes a lo que sucedió con los reyes del norte, o de lo que se conoce como Israel, propiamente dicho, cosa que marca una diferencia, y por ello quizás el autor o el padre a través del autor de este libro nos da esta condición de unas pequeñas diferencias con matices, pero que indudablemente marcan un aspecto profundamente histórico, más que histórico, profético, que estoy seguro que ustedes ya han leído, han estudiado esto, y que nos ha marcado para los tiempos que van a venir. Entonces, los dos libros de Divrei Hayamim pudieran considerarse como una copia, y voy a entrecomillar esa palabra copia, porque simplemente va a repetir algunos sucesos o hechos que ya hemos estudiado, tanto en el libro de Melahim, de los reyes, como en el libro de Samuel. Entonces, precisamente estos dos libros, tanto el de Shemuel y de Melahim, se cree que provienen de una fuente del reino del norte, y por ello quizás allí está la condición de los profetas que fueron más elocuentes, más, digamos, resaltantes en la parte del norte, porque en ese reino del norte fue el que tuvo, si se quiere, con más desviación, y por ende el padre necesitó de mucha más contundencia, y esa contundencia se consigue a través de sus profetas en el reino del norte. A diferencia de los dos libros que comprenden Divrei Hayamim, tanto el primero como el segundo, se dice que fue de una fuente del reino del sur, por su énfasis en la historia en particular de Yehudá, y una cosa muy importante que tiene mucha relevancia, la adoración del templo, o la adoración a través del templo, que es un elemento protagónico dentro de la narrativa de todos estos libros. Bien, al igual que primera de Divrei Hayamim, esta segunda parte registra la historia del linaje real de David, que marca una especie de rumbo, de dirección, para poder ilustrar y conseguir conectarnos con estos tiempos. Después de describir la construcción del templo,
que eso se va a llevar de los 36 capítulos que comprende esta segunda parte del libro de Divrei Hayamim. De esos 36 capítulos, los 9 primeros, vamos a tener ahí la narración o las evidencias de la construcción del templo, siempre comandado, dirigido por Shelomo en este caso. Entonces, después de describir esa construcción, el autor, o podemos decir el compilador de toda esta información para hacer este Sefer, trazó la historia en particular de Yehudá en el sur hasta la destrucción final de la misma ciudad, Jerusalén, y el exilio a Babilonia de la mayoría de su pueblo, porque no todos fueron exiliados, unos se quedaron allá, pero la mayoría se fueron al exilio. Bien, vamos a recordar un poco algunas características que tiene este libro. Es un libro histórico. Recordemos que de los 18 libros en los cuales hemos hecho esta primera división, los 12 primeros son libros históricos. Es decir, desde Yehoshua, Ben Nun o Josué hasta el libro de Esther, que son 12, todos esos libros son libros históricos y son importantísimos porque marcan una historia que es apasionante. Leerla en cada uno de sus tiempos nos deja muchas enseñanzas enriquecedoras. En esta parte entonces estamos, repito, estudiando el noveno libro histórico. Su autor, según lo que se dice de la tradición judía, es Ezra o Esdras, aunque muchos y bastantes dicen que no pudo ser Esdras o Ezra como autor, porque no se menciona, no se sugiere ese nombre en el relato del Sefer Divrei Hayamim, y también porque las edades no coinciden con la propia edad donde se supone que vivió Ezra. Se escribió o fue escrito en el lapso de los 450 al año 400 antes de la era común, después de la destrucción del templo. Fue escrito en Jerusalén y su receptor o a quien fue dirigido fue en primer lugar a Yehudá, al reino del sur. Sin embargo, cuando uno lee todos los detalles, todas las enseñanzas y todo lo que está escrito allí, es de mucho beneficio, no solamente para todo Israel, dividido en esas dos casas, casa de Israel, casa de Yehudá, sino también para toda la humanidad. Razón por la cual se escribió unificar a la nación alrededor de la verdadera adoración de Adonai, y por eso les decía, eso tiene que ver mucho con el templo. Al mostrar sus normas para juzgar a los reyes, se hace énfasis en los reyes buenos de Yehudá y el renacer de la fe bajo sus gobiernos, y se exponen los pecados de los reyes malvados. Por lo tanto, tenemos dos elementos importantísimos que vamos a ver en esta narración, en esta lectura, o en nuestro caso, en este resumen. Dos elementos que el primero para mí es el elemento adoración, que tiene que ver con el templo. El templo como parte central donde giran todas las circunstancias que se van a exponer. Y hablar del templo es hablar de adoración. Pero al propio tiempo, el otro protagonista, por ponerlo como en singular, pero en realidad fueron varios, son los reyes. Los reyes, en sus dos condiciones, reyes malos y reyes buenos. Y no esconde ninguna condición de que por ser malos los disimula y los buenos los expone. En igual circunstancia queda pues expuesta en esta palabra esa condición de desviación de esos reyes que no estuvieron ajustados a los mandatos del Creador, y de allí también debemos sacar enriquecedoras enseñanzas para revisarnos nosotros mismos, no solamente como autoridad, porque que a veces colocamos los reyes
y lo relacionamos como parte de un ministerio que podamos tener nosotros como liderazgo o como autoridad, sino también como parte del pueblo que está siendo dirigido por esa autoridad. La idea principal entonces del libro se puede decir que incluye un registro detallado de la construcción del templo, en donde, repito, es el eje central donde van a ocurrir todos los hechos narrados. Entonces, en esta segunda parte de Divrei Hayamim hay dos temas que son de mucha importancia y que nos van a dar digamos, el contexto de esta parte del libro de Divrei Hayamim. En primer lugar, la bendición, o yo pudiera llamar la bendición o la maldición, pero vamos a nombrarlos como la bendición o los juicios. Hay un énfasis en esta segunda parte de que las bendiciones de Adonai resultan de la obediencia a su pacto. Esto es muy obvio para la mayoría de nosotros como creyentes, como hijos del Eterno, pero cuando está escrito en estas líneas y la manera como pasaron las cosas, uno ve que eso que es obvio, que es natural, que es decir, bueno, el malvado tiene su mala recompensa y el que se porta bien, el Padre lo bendice, ve que hay matices dentro de estas dos líneas que pudieran en un principio estar muy separados. Fíjense que ese énfasis en donde la bendición viene por la obediencia del pacto tiene una repetición en capítulos, en versículos que los mostramos allí en el texto y que no pasa desapercibido. Pero lo contrario también es verdad. Pero su juicio seguirá a la desobediencia. Es decir, si el pueblo humildemente se arrepentía, Adonai prometió que los restauraría. Entonces, hay una condición del bien y el mal, pero también hay que decir que dentro del mal hay también un chance para el arrepentimiento. Cuando se acerca a la persona reconociendo sus faltas y pidiéndole al Padre el perdón. Esto lo vemos en términos generales en algunos de los reyes, no en todos, pero sí se ve con mucha contundencia esta primera parte de lo que son estos dos temas. El segundo tema es la adoración, como yo les decía, y la adoración tiene que ver con el templo directamente. El edificio y la dedicación del templo fue el mayor logro en los 40 años del gobierno del rey Shelomó, hijo de David, lo cual tomó 20 años en completar. El templo era el lugar principal de adoración y simbolizaba la presencia de Adonai entre su pueblo. Entonces tenemos esas dos condiciones, uno de comportamiento y otro de adoración, que compila o de alguna manera se ve en las promesas del Padre cuando remamos o nos dirigimos con esta dirección de la bendición. Ahora, ¿qué hay detrás de la lectura? Porque es que a veces cuando uno ve y le dicen, bueno, estos son textos o libros históricos, uno simplemente va con la mente de que se va a conseguir con la narración de eventos que sucedieron, quizás con alguna cronología, con alguna relación, y que hay los efectos de causa-consecuencia y más nada. Pero ahí hay elementos importantes que van a trascender la misma historia. En segunda de Divrei Hayamim se encuentra un punto que yo considero que es relevante, que es cuando Adonai le preguntó a Shelomó, pide lo que quieras que yo te dé. Ese fue un punto importante que fue quizás el punto donde se asoma la presencia del Padre en toda su bondad, en todo su esplendor, buscando ese instrumento en ese tiempo y que lo consiguió en Shelomó. Es como, mira, ustedes se pueden imaginar que el mismo Señor,
a usted que me está escuchando, que me está viendo, que estamos estudiando todas estas líneas. El mismo Padre que baja y le dice, hermano, pídeme lo que quiera, que yo estoy en condiciones de dártelo. Eso es una cosa maravillosa, una cosa hermosa, sabiendo y teniendo la certeza que el propio Padre, el creador de todo el universo, que me está diciendo esto. Entonces la petición de Shlomo como respuesta a semejante propuesta fue la sabiduría. Y este hombre no se equivocó, la sabiduría. Pero hay una cosa que también en ese contexto es muy relevante, porque no obstante esa condición de armonía, de que el padre le pide a Shlomo y Shlomo responde con esa condición de estar a la altura a la respuesta que el mismo padre estaba buscando. Sin embargo, Adonai también lanza una advertencia y dice textualmente en el capítulo 7, versículos 19 y 20, pero si vosotros os apartáis y abandonáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto ante vosotros y vais y servís a dioses ajenos y os postráis ante ellos, entonces yo os arrancaré de sobre de mi tierra que os he dado. Entonces es una condición en la cual uno dice, bueno, yo te voy a ceder todo lo que tú me estás pidiendo, pero estas son mis condiciones, que sean fieles, que sean obedientes. ¿Por qué lo digo? Porque tristemente este fue el resultado que estaba colocado en la advertencia. Por lo tanto, amados hermanos, no se trata de cuán bien se comienza la carrera, sino que también se termina. Y esto lo digo, amados, porque la historia que narran cada uno de los reyes, o casi la mayoría de los reyes, en el caso de Judá, muchos de ellos comenzaron bien, comenzaron siendo fieles, pero terminaron muy mal, terminaron muy lejos del Padre, porque precisamente cayeron en el terreno de esa advertencia. Esta historia, precisamente lo que narramos acá en segunda de Divrei Hayamim, está llena de logros maravillosos, de la presencia del Padre en forma sobrenatural, milagrosa, que yo a veces leyendo todas estas líneas, todos estos versículos, yo me preguntaba cómo es posible que el ser humano, viendo, no fue que se lo contaron, viendo con sus propios ojos cómo obraba el Padre, en este caso con los reyes, que dieron literalmente su vida en obediencia al Padre, y el Padre se manifestó en forma milagrosa, porque no había otra forma de entender o de percibir esto. ¿Cómo es posible que se les borró esa contundencia y se desviaron? No solamente se quedaron tranquilos sin hacer nada, que pudiera ser que es malo, pero lo que hicieron fue peor, le dieron la espalda a nuestro Padre siendo infieles con otros dioses. Entonces, esta historia está llena de logros, de esos logros maravillosos, intercesión directa de parte del Padre, pero también de estruendosos fracasos precisamente en el liderazgo. Hubo reyes que hicieron literalmente, como dice la palabra, lo bueno a los ojos del Señor, pero otros hicieron lo malo a los ojos del Señor. Y cuando hablamos de los reyes, hablamos del pueblo. Si un guía, si un líder está en contacto con el Señor siendo obediente, esa consecuencia es directa en beneficio, en bendición para el pueblo. Pero si un líder, y en este caso un rey, como se evidencia en estas lecturas, se desvía, el pueblo también se desvía y paga las consecuencias. La historia, desde el punto de vista de Elohim, es muy sencilla en este libro, en esta segunda parte de Divrei Hayamim. El principio central, para que estemos claros y para que estemos centrados con todo lo que circunda la historia, el principio es que los ojos de Adonai contemplan toda la tierra. Él tiene el control de todo, para ayudar a aquellos cuyo corazón
es íntegro, cuyo corazón sea íntegro con respecto a él. Eso está muy claro en el 16:9 de esta misma parte de segunda de Divrei Hayamim. Enfocándose precisamente primeramente en el reino del sur de Yehudá, este libro menciona el templo, el sacerdocio, el pacto de Adonai, los reyes, para reforzar su tema central. Entonces tenemos, fíjense los elementos que están dentro de esta, ni siquiera dentro de la segunda parte de Divrei Hayamim, en todo el compendio de lo que significa el Sefer Divrei Hayamim. El templo, el sacerdocio, el pacto al cual marca digamos las líneas de acción, el pacto de Adonai, los reyes, que finalmente son los que debieron o los que deben como líderes ejecutar todo lo que significa el templo en adoración, todo lo que significa la guía sacerdotal, todo lo que significa la obediencia al pacto. Y allí está el refuerzo, el eje central de toda esta historia, que se compila o que se resume en una frase: buscar a Adonai es sabiduría, abandonarlo es necedad. Y precisamente eso fue lo que pidió Shelomo, sabiduría. Pero también, hay que decirlo, muchos lo abandonaron, incluyéndolo a él en una etapa de su vida. Y el abandono es visto como necedad, es visto como desobediencia, como infidelidad, como quizás volver a tropezar con la misma piedra. No bastaba los golpes que se daban porque no reaccionaban. Eso es ser necio. Esta es una verdad no solo para el liderazgo como los reyes, sino también para todo el pueblo. Una nación que honra a Adonai será próspera. Una que no lo hace experimentará devastación. Y eso es lo que está visto entre líneas de este libro. Al final, precisamente del libro, destaca la decadencia de la nación causada por el alejamiento de Adonai, tanto de los gobernantes como del pueblo. Y allí entonces está enmarcada un capítulo que en principio, por todo lo que le estoy diciendo, puede ser oscuro, pero como el Padre es el que tiene el control de todo esto, Él supo aprovechar toda esa condición de infidelidad para crear una bendición mucho más grande de la que estaba operando en ese momento. Y ya vamos a hablar de eso un poco. Hablando del contenido propiamente dicho del libro, de esta segunda parte de Divrei Hayamim, el desarrollo de este aspecto cronológico o del relato de los hechos, de los eventos, se dan a partir de la muerte de David. Estamos hablando entonces de una condición o de eventos que parten con Shelomo como rey, y otra etapa que es la narración de los diferentes reyes que pasaron, en este caso por Yehudá, que insisto, Divrei Hayamim en la segunda parte, el enfoque se refiere casi en su totalidad, salvo algunos elementos que ya vamos a mencionar, de los reyes del sur. Y hablando del contenido, en esos 9 primeros capítulos de los 36, hay el relato de lo que fue la construcción del templo y qué fue lo que pasó allí. Es obvio que en esos 9 capítulos, los primeros 9 capítulos de segunda de Divrei Hayamim, el protagonista o el personaje es el rey Shelomo. Comienza hablando de Shelomo, donde pide sabiduría, que ya lo habíamos mencionado. También después se da que la edificación del templo, ya nosotros habíamos visto en los estudios pasados cómo
el mismo David fue receptor de los detalles, de los planos, de la construcción del templo. Luego en el capítulo 6 hay una dedicación del templo. Capítulo 7 habla del pacto de Adonai con Shelomó. Y finalmente ya en el capítulo 9, para cerrar esta parte que es referida a la construcción del templo y tiene que ver mucho con Shelomó, en el capítulo 9 habla de la reina de Sabá como una mujer que no siendo del pueblo y de tierras lejanas, reconoció la grandeza de un padre, de un ser supremo que estaba operando en un hombre como rey, porque la fama de Shelomó, eso se dispersó por todas partes y fue a visitarlo. Y luego se narra la muerte de Shelomó. De allí en adelante hay otra etapa del libro, que yo creo que este libro se puede dividir en dos partes. Los primeros 9 capítulos con Shelomó y los capítulos restantes para completar 36, es decir, los 27 capítulos restantes, habla de los reyes que pasaron por allí, Encabezando esta segunda parte con el capítulo 10, lastimosamente con una rebelión contra Rehabán o contra Roboán, o vamos a decirlo contra Israel, porque al fin y al cabo eso derivó prácticamente en una guerra civil. Eso está en el capítulo 10. Luego, a partir de ese momento y de la muerte de Shelomó, hubo una sucesión de reyes, unos, unos pocos buenos, muchos otros no tan buenos, por no decir que eran malos, y eso completa la historia narrada en este libro. Comienza precisamente la lista de los reyes con Rehabán o con Roboam. Luego narra las partes de los reyes o de la gestión de Abía, de Asa, de Josafat. Y aquí hay que hacer un paréntesis importante, porque con el reinado de Josafat sucedió algo que es milagroso, porque se narra el triunfo precisamente del pueblo sobre Moab y Amón. Y, eh, y es importante porque Josafat fue uno de los reyes que estuvo temeroso del Padre, buscaba al Señor, y ese triunfo precisamente se lo concedió nuestro Padre de manera milagrosa, en donde precisamente cuando ustedes lean esta parte de la historia, el protagonista, o digamos la forma como operó el Señor en todo este triunfo fue a través de la adoración. Ahí no hubo armamentos, no hubo nada de eso, sino simplemente la adoración. Cantores, instrumentistas en primera línea, orando al Padre, adorando al Padre, y esto les concedió la victoria. Es importante que en los detalles les recomiendo que cada historia de estos reyes es precisamente, da para un estudio completo, ¿no? Luego siguió Jehoram en cada uno de los capítulos 22, Hasayahu o Asayahu, Atalía, Joás, Amixiahu, Uziahu, Lotán, Ahaz, y luego llega a un rey que necesita de un capítulo o de un estudio aparte, que es Yizquiahu, conocido como el rey Ezequías. Y es que este rey Ezequías tuvo una vida, un reinado sumamente importante, porque un hombre temeroso del Señor, después de vivir tiempos muy malos, de reyes muy malos que desobedecieron al Padre,
llega Hizquiyahu, conocido en las versiones como el rey Ezequías, y abrió las puertas otra vez del templo, buscó la adoración, celebró Pesaj, que tenían muchos años, desde los tiempos de Shelomó prácticamente que no se celebraba. Incluso invitó al reino del norte, buscando un acercamiento, una unidad. Organizó el sacerdocio, el ministerio sacerdotal, el culto como parte del ejercicio de adoración con los levitas, el ejército, o sea, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista político y social. Este hombre hizo maravillas y el Señor lo bendijo grandemente. Tanto así que ante el acoso, el asedio de los enemigos de turno que estuvieron allí, como fue el rey Sanherib o Sanakerib, como dicen las versiones, que lo trató de invadir, y el Señor le concedió la victoria de manera milagrosa, de manera milagrosa. Luego vinieron sus descendientes, Menashe, Amón, ya al final de la historia, antes de lo que va a suceder, que no es otra cosa sino la opresión o la cautividad de Babilonia. Estuvieron los reyes Josiahu y Jehoaz. El otro fue que muchos de ellos fueron reinos muy cortos, hasta de meses, y por eso quizás no se nombran tanto. Jehoiaquín y Jehoiajín, que fueron parte de los últimos reyes que tuvo Judá antes del asedio babilónico. En el capítulo 36, ya para finalizar la secuencia de estos hechos, se dio y se narra la cautividad de Babilonia. Yo quiero hacer una parte dentro de este contenido, dentro de esta narrativa, que una es llamar la atención de dos reyes. El primero tiene que ver con Shelomó, porque también es, al igual que en la primera parte de Divrei Hayamim, con respecto a David, el libro solamente coloca las partes positivas que hizo David, al igual que Shelomó. En este libro no narra con detalles las desviaciones o el pecado, lo negativo que hizo Shelomó, sino resalta lo positivo, ¿no? Y de esto estuvimos hablando en esa primera parte. Dentro de eso, llama la atención la forma de la dedicación del templo y lo que se refiere al pacto de Adonai. Fíjense que en segunda de Divrei Hayamim, capítulo 6, versículos 1 al 4, dice lo siguiente: entonces Shelomó dijo, Adonai ha dicho que él habita en densa oscuridad, y yo he construido una casa sublime para ti, un lugar en que habites para siempre. Y el rey volvió su rostro y bendijo a toda la congregación de Israel. Mientras toda la congregación de Israel se mantenía de pie, dijo, bendito sea Adonai Elohim de Israel, que ha cumplido con su mano lo que habló con su boca a David mi padre. Esto estaba en el marco de la dedicación después de la construcción de esa maravillosa obra, que era majestuosa en términos físicos, en términos materiales, pero mucho más grande en términos espirituales de lo que significaba eso en ese tiempo y lo que significa para nosotros hoy día. En el capítulo 6, versículos 13 al 15, dice, o está escrito, Shelomó se hincó de rodillas delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos a los cielos y dijo, oh Adonai Elohim de Israel, no hay Elohim como tú en los cielos ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia para tus siervos que andan delante de ti con todo
con todo su corazón. Tú has cumplido lo que prometiste a tu siervo David, mi padre. Sí, cumpliste con tu mano lo que prometiste con tu boca hasta el día de hoy. Esa fue la atmósfera espiritual, esa fue la boca de un rey que estaba comprometido con el Señor y que todo ese compromiso permeó hasta llegar al pueblo. Por aquí hay que arrancar porque uno dice, ¿cómo es que después de estar en esas alturas en términos espirituales, cómo el pueblo pudo caer tan bajo? Segunda de Ibre, en el capítulo 6, versículo 40 al 42, dice en el mismo marco de esta dedicatoria y de este pacto, de este compromiso, dice lo siguiente: ahora pues, oh Elohim mío, te ruego que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración que se eleva en este lugar. Y ahora levántate, oh Adonai Elohim, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vístanse de salvación tus sacerdotes, oh Adonai Elohim, y regocíjense tus siervos piadosos. Oh Adonai Elohim, no rechaces el rostro de tu ungido. Recuerda las misericordias para con David tu siervo. Y allí, bueno, habla de elementos tan importantes en términos de esa dedicatoria y en términos de pedirle al Señor, reconocerle al Señor todo lo que Él hizo y lo que es capaz de hacer. Yo solamente coloco este resumen, este extracto, pero es maravilloso todo lo que está escrito en esas líneas. Ahora, en el capítulo 7, versículos 11 al 14, fíjense cómo responde el Padre ante semejanza exposición de reconocimiento, no solamente de Shlomo, insisto, sino también del mismo pueblo. Dice, así Shlomo terminó la casa de Adonai y la casa real y todo lo que vino al corazón de Shlomo a hacer en la casa de Adonai y en su propia casa fue prosperado. Entonces, aquí marca la palabra que hubo prosperidad, es decir, el Señor estaba respaldando esa condición. Pero llama la atención que en el capítulo 7, en el versículo 12, una vez que, por lo menos es la percepción que uno tiene, que pasa la bulla de la dedicación, de la inauguración, de todo esto, el Padre le responde como en el silencio, como en la intimidad. Dice, y por la noche Adonai se apareció a Shlomo y le dijo estas palabras: he escuchado tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si yo cierro los cielos, dice el Padre. Y esto quizás hay que entenderlo con con mucho discernimiento, porque precisamente esto sucedió. Y el Padre en estas palabras, y por eso es que a veces uno dice, estoy tan alto espiritualmente, y quizás esa misma condición de espiritualidad que puede ser genuina y que debe ser genuina, tenemos que tener los oídos bien abiertos, porque el Padre en esa condición le dice, mira, si en el caso de que yo cerraría, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta para devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto se lo dijo en la intimidad de la noche, diciendo, bueno, las cosas se están haciendo bien, pero pongan cuidado, porque de hecho Shlomo se desvió después y precisamente hubo la parte oscura de esta narrativa, y en ese caso ya el Padre le había advertido arrepentimiento, ya el Padre le había advertido, vuélvanse, que todavía tengo capacidad para perdonar. ¿Qué fue lo que pasó? Así se rebeló Israel contra la casa de David. Segunda de Ibre en el capítulo 10, porque lastimosamente los 9 primeros capítulos tienen un capítulo 10.
y de allí para adelante la cosa no fue tan bien. Hubo altos y bajos en los reyes, altos y bajos, altos y bajos. Y quizás eso se parece mucho a nuestra vida en particular, que tenemos momentos en donde el Padre nos ayuda porque somos fieles y de repente eso puede caer un poco. Pero también el Padre está impulsando, está esperando el arrepentimiento nuestro para volvernos a levantar. Ese zigzag, esa sube y baja, comenzó a partir del capítulo 10 y precisamente al final del capítulo 10 habla este texto y dice, así se rebeló Israel contra la casa de David. ¿Qué fue lo que pasó? Ya lo habíamos conocido a través de las historias narradas en Shemuel y en Malaquín. Rehabán o Roboán, hijo de Shalomó, actuó como su padre, ya en la decadencia de Shalomó, con ambición y hambre de poder. Fue más duro la servidumbre, colocó impuestos mucho más fuertes, la gente estaba hastiada, ya toda esa majestuosidad, esa cercanía con el Padre se había ido bueno, hasta lo más profundo en decadencia, al punto que apareció uno de líder del norte, Yarobán o Jeroboán, como dicen las versiones, lidera las tribus del norte, tenía muchos adeptos, busca una reunión con Rehabán para ver cómo pudieran hacer para aliviar las cargas y obviamente no tuvo las respuestas que él esperaba. Había una franca oposición a las intenciones del hijo de Shalomó y esto derivó en lo que ya todos conocemos, la división del pueblo en el norte, que es conocido como Israel, y en la parte del sur como Yehudá, la parte del norte Samaria como capital, el mismo Yarobán como competencia, entre comillas, colocó dos estatuas, dos becerros allí para que le adoraran, para que la gente no fuera a Jerusalén a adorar al Padre en el templo que estaba allí en la ciudad, y se dividió. Por eso es que cuando hablamos de que ese rey que tuvo esa visión, como Ezequías de inaugurar o de reinaugurar o de volver a restablecer la convocatoria de Pesach, tomó la decisión de invitar a las tribus o a la casa del norte, no debe pasar desapercibida, porque se dice que eso fue apoteósico, que fue una condición de espiritualidad muy grande y que unió. Lastimosamente eso no perduró en el tiempo. En ese contexto, esta segunda parte del Sefer Divrei Hayamim habla en el capítulo 10, versículos 12 al 16. Al tercer día, Yarobán o Jeroboán y todo el pueblo fueron a Rehabán a reunirse con él, con el hijo de Shalomó, tal como les había hablado el rey, diciendo, volved a mí al tercer día. Se cumplió ese tercer día. Dice el verso 13, y el rey les respondió duramente. Ellos a lo mejor se imaginaban que iban a conseguir pues que las cosas se ablandaran, que el yugo no fuera tan fuerte, pero resulta que se consiguieron con una pared. El rey les respondió duramente, dice el versículo 13, pues el rey Rehabán dejó de lado el consejo de las naciones y de los ancianos, no de las naciones, sino de los ancianos, y les habló siguiendo el consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a él mucho más. Dice, mi padre os castigó con azotes, pero yo con escorpiones. Imagínense ustedes. Entonces, eso disparó las alarmas y de nuevo buscó consejos Rehabán en, en los jóvenes compañeros de su edad, le aconsejaron mal,
dejó de lado a los ancianos, a esos que estaban curtidos en experiencia y que estaban quizás más cerca del Padre por esa condición, lo dejó de lado y esa fue la carta que se jugó. Y dice el versículo 15, así el rey no escuchó al pueblo, porque era designio de Adonai. Es decir, el Padre ya tenía el control de eso, para que Adonai cumpliera su palabra, dicha por medio de Agía, Silonita, un profeta, que siempre el Padre nunca dejó de hablar en todo esto. Los profetas estuvieron siempre presentes allí, cualquiera, el profeta de turno. Siempre había la voz del Padre, siempre estaba la voz del Padre ahí. Y había ya a Jeroboam se le había advertido qué era lo que le había a pasar en boca de este profeta. Dice el verso 16, y cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo, ¿qué parte tenemos en David? Se sacudieron, amados. ¿Qué parte tenemos en David? ¿Cómo que qué parte? Todo. Si ahí esa es la simiente. Y toda esa condición hizo que se dividiera, que se partiera en pedazos todo eso. Dice, no tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. La versión en la Biblia textual dice cada uno a sus dioses. En verdad la versión original dice cada uno a sus tiendas, que en el contexto del cual estamos estudiando tiene mucho más sentido. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu propia casa. Y todo Israel se retiró a sus tiendas. Y allí vino la división que yo les decía que el Padre tiene el control porque ya con la dispersión de toda esa casa de Israel por toda la faz de la tierra, fue como unas semillas que se sembraron y que con el paso del tiempo ha dado sus frutos, y eso somos la mayoría de nosotros. Por eso siempre el Padre tiene el control. Entonces tenemos reyes obedientes con logros y bendición, pero también tenemos reyes infieles que como consecuencia tienen los fracasos y las dificultades. Y los resultados ya los habíamos hablado en los estudios anteriores, en donde la peor parte la tuvo los reinos del norte o el reino de Israel como tal, porque aproximadamente de los 20 reyes que estuvieron allí, ninguno estuvo a la altura de lo que demandaba el Padre. Sin embargo, hablando del sur de Judá, 8 estuvieron a la altura. De los 20, 8 estuvieron a la altura, mientras 12 hicieron lo malo, que es lo que se narra en esta segunda parte refiriéndose a el pueblo de los reyes del sur. ¿Okay? Los reyes del sur. Y precisamente hay que aprender de todas esas dos condiciones, porque de todas esas, cuando uno lee lo que hicieron los reyes malos, hay que aprender para saber cuáles son las advertencias que el Padre hace y cómo responde el Señor cuando se actúa de manera contraria a sus mandamientos. Yo le decía que había, dentro de todo esto, hay un rey que a mí me llamó la atención, que está en el capítulo, a partir del capítulo 29, ya finalizando el libro, que es el rey Hizquiyahu, conocido como el rey Ezequías. Porque no fue el único de esos buenos reyes, hubo otros que también, pero ese me llamó mucho la atención por su humildad, por su entrega y también por la forma como el Señor le respondió en cada una de sus dificultades. Ese fue el que reinauguró prácticamente toda la condición del templo, organizó no solamente la parte espiritual, sino la parte política, la parte social, la parte de los ejércitos. El Padre le respondió de una manera extraordinaria y alargó los años de vida cuando ya estaba, por parte de él, y el profeta Isaías se lo dijo,
tus días están contados, organiza tu casa. Y él se inclinó, oró al Señor, y el Señor lo escuchó y le dio 15 años más de vida, pero 15 años de vida, de buena vida, no solamente para él, sino para su pueblo, porque siguió con su entrega, siguió con su devoción, con su ahínco, con su pasión, y dentro de eso le dio unas evidencias portentosas, porque le dijo que él, no tanto para él, porque él estaba convencido de que el Padre lo había bendecido, y no solamente por el hecho de alargarle la vida, sino por todo lo que sucedió antes de todos esos eventos, porque él comenzó muy joven su reinado, y al momento del anuncio de que se iba a morir, también todavía era muy joven. Y él no solamente estaba reconociendo porque ya le había dado eso, sino porque el pueblo veía en él la obra del Padre actuando. Y como evidencia, el Padre le regaló un hecho extraordinario que también está narrado en esta segunda parte, que es, digamos, el retroceso de los tiempos, porque la sombra del tiempo, la sombra del reloj del tiempo, retrocedió 10 grados. O sea que tuvo que ver con la misma naturaleza. Hay mucha gente que está estudiando esto y que tiene varias posiciones sobre el asunto, pero fue un hecho que estuvo allí, y que es curioso porque el mismo Padre a través de Isaías le dijo que escoge, que se adelante la sombra de los grados o que se atrase. Entonces él le dijo, bueno, que si se adelanta pareciera que fuera muy normal, muy común, porque el tiempo va avanzando. Extraordinario es que se atrase. Ok, y se atrasó 10 grados para evidenciar de que el Padre seguía estando con él. Entonces, son cosas extraordinarias. El libro en el libro de Melahim, o de Reyes, el momento cumbre de los reyes de Yehudá durante la monarquía dividida es alcanzado con vamos a ver si lo leo bien, Yehoyahu, y el punto bajo ocurre con Menashe. Esta es la narrativa que, como yo les había dicho, que es una copia en el caso de Melahim. Pero pasa una cosa bien extraña porque en Divrei Hayamim el momento cumbre llega cuando este rey, Hizquiyahu, tiene la parte más alta, ese es el momento más cumbre, y el punto bajo es con el rey Ahaz. O sea que no es que muestra cosas diferentes, sino que muestra elementos adicionales que no estaban en el primer libro. El relato en Divrei Hayamim del reinado de Hizquiyahu parece ser independiente del de segunda de Melahim o segunda de Reyes, en donde se pone más atención a la confrontación de este rey Hizquiyahu con Sanherib o Sanaquerib, como dicen las versiones de Asiria, que a sus esfuerzos como reformador de la devoción a Adonai. El cronista entonces, o el escritor de este libro, invierte este énfasis. Yo creo que el asunto no estaba en que había una diferencia de un relato entre otros, sino que había una diferencia, era del énfasis o del enfoque que tenía. Mientras en Segunda de Melahim, el enfoque en el caso de este rey Hizquiyahu fue con la confrontación con este rey de Asiria. En segunda de Divrei Hayamim el enfoque fue con la devoción, porque lo relata espectacularmente. Yo les animo a que lean la vida exclusivamente de este rey para que ustedes se den cuenta cómo actuó él y por ende cómo actuó el Padre con él y cómo estuvo Isaías ahí, el profeta Yesayahu, allí con él. Divrei Hayamim modela el relato de Hizquiyahu siguiendo nada más y nada menos el de David y Chelomó como modelos, y presenta a Hizquiyahu como un segundo David y Chelomó, después de la caída de Samaria. Por primera vez desde David y Chelomó hay un rey sobre un Israel que él estaba unido por causa del templo.
y ya lo vemos con la celebración de Pesach. La extensión geográfica incluso del reino se extiende otra vez desde Dan hasta Beersheba. Divrei Hayamim emplea la frase tierra de Israel como una frase hermosa, Eretz Israel, 4 veces, y esto no es un hecho menor, 4 veces. Y fíjense, una vez en cada uno de los reinados de David, Shelomó, Hizquiahu y Josiahu. En todos esos reyes se menciona la frase tierra de Israel. Durante estas épocas el país se extendió hasta sus fronteras tradicionales. Como Shelomó, Hizquiahu le dio mucha importancia a la adoración en el templo. Hay un hecho portentoso que yo no quería pasar por alto dentro de todo esto que les estoy diciendo, porque esto es un resumen y a veces cuesta resumir tanta grandeza, que es la forma como el Señor libera a Jerusalén precisamente de las manos de sus enemigos. Y en este caso, en segunda de Divrei Hayamim, en el capítulo 32, ya en la parte final, versículos 20 al 23, dice: y el rey Hizquiahu y el profeta Yesayahu ben Amos oraron a causa de esto y clamaron a los cielos. Y Adonai envió un ángel, el cual hirió a todos los guerreros esforzados y capitanes y jefes en el campamento del rey de Asiria, quien regresó a su tierra con rostro avergonzado, cuando entró en el templo de su Dios. Los que habían salido de sus entrañas lo mataron allí a espada. Y allí salvó Adonai a Hizquiahu y a los habitantes de Jerusalén de mano de Sanherib, rey de Asiria, de mano de cualquier otro, y les concedió reposo por todas partes. Y muchos llevaron a Jerusalén ofrendas para Adonai y presentes para el propio rey, para Hizquiahu, rey de Judá, quien a partir de entonces fue engrandecido a ojos de todas las naciones. Entonces vemos cómo el Señor de verdad se vuelca y bendice grandemente y respalda, pero de forma milagrosa. No es que da lugar a dudas a que esto fue por las circunstancias, porque el rey tenía sabiduría, porque tenía buen ejército, no. Lo mostró de forma milagrosa, portentosa, con todas estas cosas sobrenaturales que más o menos les estoy describiendo y que ustedes les invito para que lo lean estos 36 capítulos. El libro termina con un acuerdo maravilloso, porque en medio de la tragedia siempre está el Padre con su bendición, que es una proclamación. Es una proclamación de Koresh, conocido como Ciro, en donde está la intervención o la finalización de lo que es el asedio o digamos todo lo que significaba la opresión de Babilonia. Y ya habían transcurrido los 70 años de cautiverio. En el capítulo 36, versículos 22 al 23 dice: en el primer año de Koresh, o de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera, porque esto hay que reafirmarlo, para que se cumpliera la palabra de Adonai dicha por boca de Irmiyahu, Adonai despertó el espíritu de Koresh, rey de Persia. Lo utilizó como instrumento, un rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino, por escrito, diciendo: así dice Cores, rey de Persia, Adonai, el Elohim de los cielos, fíjense qué reconocimiento, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le construya una casa en Jerusalén, que está en Yehudá. ¿Quién de vosotros sea de su pueblo, que Adonai su Elohim esté con él y suba allá? Esta es una proclama que viene de un hombre que no es del pueblo, pero que sigue siendo instrumento del Padre para que se restaurara esa condición otra vez como eje central del templo, de la casa del Padre. Amados hermanos, el pasado sigue siendo una fuente de esperanza para el futuro. Por eso es que tenemos que conocer esta historia, porque conocer esta historia no es cosa del pasado,
es ratificar un presente y confirmar un futuro mucho mejor, porque viene de parte del Padre. Al igual que todas las referencias a los reyes y templos en el Tanaj, vemos en ellos un reflejo del verdadero Rey de Reyes, nuestro Mesías Yahushua, y del templo del Espíritu de Santidad, cada uno de nosotros como pueblo. Aún el mejor de los reyes de Israel tuvo desaciertos, porque el propio Ezequías hubo un momento con toda la grandeza que tenía, que lo visitó, obviamente antes de la invasión babilónica, lo visitó unos embajadores de Babilonia. Y él, en una parte, muchos dicen que de vanidad, de opulencia, de querer mostrar lo que el Padre le había bendecido, les abrió las puertas, le dijo: estos son los tesoros, estos son lo que tenemos, estos son nuestros soldados, estos son... Y después el profeta Yesayahu le dijo: ¿qué hiciste? Hiciste mal. Él después se arrepintió, pero obviamente ya el mal estaba hecho. Pero para consuelo de él, el mismo profeta le dijo: ese pueblo va a oprimir y aquí no va a quedar nada de eso, pero no va a suceder en tus días. Eso fue el único consuelo que tenía. Aún él, con toda esa grandeza, tuvo entonces desaciertos, como todos los hombres pecadores. Y en esos momentos, al tener esos desaciertos, condujeron erróneamente al pueblo con sus malas decisiones. Pero cuando el Rey de Reyes venga a vivir y a reinar en la tierra, en el reino milenial, Él mismo se establecerá en el trono sobre toda la tierra, como el legítimo heredero de David. Porque esa sombra que proyectaban todos esos reinos se resume en nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Mesías Yahushua. Solo entonces tendremos un Rey perfecto que reinará en justicia y santidad, acerca de lo que el mejor Rey de Israel solo pudieron soñar. Similarmente, el gran templo, que es el otro punto, el gran templo construido por Shelomó, no fue diseñado para durar para siempre. Solo 150 años después necesitaba ser reparado de la decadencia y deterioro por futuras generaciones quienes se habían vuelto a la idolatría. Pero el templo del Espíritu de santidad vivirá por siempre en aquellos que hemos acudido a su llamado. Nosotros, que nos hemos acercado a Adonai por los méritos de Yahushua, nuestro Mesías, somos ese templo, no hecho de manos, como dice su palabra, sino por la voluntad del mismísimo Padre Celestial. El Espíritu que vive en cada uno de nosotros, amados hermanos, un día nos entregará a salvo en las manos de nuestro Padre. Ningún templo terrenal tiene esas promesas. Solamente el Padre, actuando por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros como ese templo de santidad. Cierro con lo que está escrito en Yohanan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Adonai. Gracias al Señor por estas palabras, por este maravilloso libro, del cual les insto a que por lo menos leamos estos 36 capítulos que son tremendamente importantes para nosotros, porque nos dan una perspectiva fiel, exacta, sin mostrar o sin disimular nada, sino que nos refuerza nuestra fe, nuestras ganas de seguir adelante. Así que bueno, les invito para que sigamos con esto. El próximo estudio, que es en la parte 10, vamos a estudiar un nuevo libro dentro de esta serie de libros y personajes bíblicos. Me estoy refiriendo a Ezra, el libro de Ezra, Esdras en las versiones. Así que les animo desde ya para que estemos pendientes y también que estemos repasando todas las entregas o las partes que hemos ya estudiado hasta la fecha. Mientras tanto, muchas bendiciones para todos y que el Señor los continúe bendiciendo como parte de este gran pueblo. Amén.